Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día, Señor. Te damos gracias por esta mañana que tú nos permites levantarnos, Señor. En este día tan hermoso porque es el día que tú hiciste, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos a ti, Señor. Te entregamos este tiempo contigo, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este su devocional, Mi Tiempo con Dios. Seguimos leyendo la palabra de Dios y hoy vamos a leer el capítulo 9 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 9. Quinta plaga, la peste en el ganado. Entonces el Señor dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Y el Señor fijó un plazo definido y dijo: Mañana el Señor hará esto en la tierra. El Señor hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero de los ganados de los israelitas ni un solo animal murió. Faraón envió a ver, y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón del Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Sexta plaga, las úlceras. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Tomen puñados de hollín de un horno, y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón. Y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Séptima plaga, el granizo. Entonces el Señor dijo a Moisés: Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Así que mañana, como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Entonces el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo por toda tierra de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto.
y hubo granizo muy intenso y fuego centellante continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado. El Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rueguen al Señor, porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no temen al Señor Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Salió Moisés de la ciudad, de la presencia de Faraón, y extendió sus manos al Señor, y los truenos y granizos cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Bueno, este es el final del capítulo 9 del libro de Éxodo y vemos que ya vamos en la quinta plaga y esta quinta plaga es una plaga que le viene al ganado. Es una enfermedad y muerte que sufre el ganado a causa de esta plaga. ¿Por qué el Señor envía esta plaga específicamente al ganado y el ganado solamente de Egipto? Porque a los del ganado de los israelitas no les cayó ninguna plaga. Pero lo que se dice es que esa plaga fue dirigida contra el dios de Egipto llamado Hathor, quien era o se creía que era la madre de los dioses, que tenía forma como de vaca. Acordémonos que Dios en cada una de las plagas lo que estaba tumbando era deidades, ídolos que ellos tenían para que el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, eh, primero Israel ratificara quién era el verdadero Dios y segundo para que Egipto conocieran cuál era el verdadero Dios y no los imágenes o los animales o las cosas que ellos tenían como dioses. La sexta plaga que envía el Señor le dice a Moisés: ¿sabe qué? Como el corazón de Faraón se ha endurecido y no los deja ir en ninguna de estas plagas anteriores, entonces ahora vamos a hacer una plaga de sarpullido o de úlceras. Y esta plaga de úlceras se basó en que Moisés agarraba, ahí le dicen hollín, pero lo que es básicamente ceniza, que es muy delgadita, que al tirarla hacia el aire, el polvo, como es tan liviano, se esparce y lo que hace esto es que crea como especie de quemaduras, donde ellos sienten ese quemonazo, esas úlceras, ese sarpullido que pica y arde mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ellos también tenían un dios que lo llamaban Imhotep. Y esto era porque ellos creían de que este dios era el dios de la medicina. Incluso ellos pensaban que los que estaban más cercanos a estos dioses de Egipto eran personas que no iban a ser golpeados nunca con la plaga de la enfermedad. Por eso los hechiceros no iban delante de Moisés ni de Aarón, porque ellos también tenían plagas y entonces ya ahora no podían como decir, bueno, el dios Imhotep
los va a sanar, les va a quitar ese sarpullido. Entonces ahí está quemando otra deidad, el Señor, otro Dios que ellos se habían creado para que ellos supieran realmente quién es el verdadero Dios. Por último, en este capítulo se habla de la séptima plaga, que es la plaga de granizo. Esta plaga de granizo también excluye el territorio de Gosén, donde estaban los israelitas, y cae granizo desde el cielo. ¿Qué es lo que pasa? Es que ellos también tenían o adoraban el cielo, así como muchas veces algunas tribus o algunas personas en poblaciones o territorios anteriormente tenían de pronto deidades con los astros. Unos creían en el dios sol, otros creían en la diosa luna, otros creían en el cielo. Y estos, los egipcios, tenían también el cielo como una deidad, como un dios, a la cual llamaban Nut, la reina del cielo, la diosa del cielo, perdón. Entonces, miremos que en esta última plaga de este capítulo, ellos empiezan a confiar algunos en el Señor, porque Dios les da la oportunidad a ellos de que ellos obedezcan. Y le dice Moisés y Aarón al faraón que le digan al pueblo de Egipto que va a pasar eso al otro día, va a haber una lluvia de granizo. Entonces, los que creyeran en que Dios es el verdadero Dios, pues que guarden sus ganados, guarden a las personas y se metan a la casa para que no les pase nada. Y los que no creyeron o los que no creían, pues simplemente no hacían nada y quedaban afuera. Entonces ahí vemos que se empieza a partir la población de Egipto entre los que empezaron a creer que Dios, el Dios de Moisés y de Aarón, era el verdadero Dios, que era el Dios de Israel, es el verdadero y único y más poderoso Dios que todos. Y los otros que todavía seguían creyendo en esos dioses falsos que ellos tenían en su corazón desde siempre, que ellos habían creído. Entonces empieza a hacer efecto lo que el Señor está haciendo. Al endurecer el corazón o al permitir de que Faraón endurezca su corazón, y al endurecer el corazón de Faraón en unas ocasiones, entonces se da cuenta de que la gente empieza a cambiar su corazón, empieza a pensar y a creer y a obedecer los mandatos del Señor. Por último, en medio de los truenos y de toda esta caída de granizo, Moisés y Aarón fueron llamados por el faraón, y donde el faraón dice que se arrepiente de ser un pecador, de esos arrepentimientos falsos que muchas veces hacemos nosotros también, que no se llama arrepentimiento sino remordimiento. O sea, por causa de mi falta, de mi pecado, yo fui descubierto y entonces me empecé a dar golpes de pecho. O cuando uno, por ejemplo, después de que toma licor y el otro día tiene la resaca, o le llamamos en Colombia el guayabo, en Venezuela el ratón, y en México le llaman la cruda. Entonces, al otro día de la cruda, entonces está uno arrepentido, pero resulta de que no está arrepentido porque al otro día o ese mismo día vuelve y toma. Eso se llama remordimiento. Y eso fue lo que le pasó al faraón. El faraón le da remordimiento porque está en medio de esa lluvia de granizo y de todo lo que está, de los truenos que están pasando, tiene temor en ese momento y le dice a Moisés que oren por él. Oren al Señor por mí para que deje de caer y que deje de caer eso y que él se arrepiente falsamente de que él ha pecado contra Dios al no dejar ir al pueblo. Entonces Moisés le dice: apenas yo salga de aquí, de la ciudad, inmediatamente oraré al Señor y va a dejar de caer granizo. Eso lo hace Moisés, pero Faraón otra vez vuelve y dice que no va a dejar ir al pueblo de Israel, no los va a dejar salir, porque simplemente Dios también permite esto para que faltan otros dioses, otros deidades por derrumbar, para que el pueblo de Egipto y que el pueblo de Israel sepan realmente que el poder de Dios, el único Dios, es el Dios de Israel. Ese es el verdadero Señor, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Y por eso es que
permite que el faraón otra vez endurezca su corazón y ese arrepentimiento, esas lágrimas de cocodrilo, simplemente sean un remordimiento por haber sido o por el temor de tener esa lluvia de granizo encima de ellos. Así que oremos en esta hermosa mañana. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder leer tu palabra, Señor, de poder escuchar, Señor, de primera mano tu palabra, Señor, porque tú la dejaste escrita en la Biblia, donde nosotros podemos en cualquier momento ir y consultar a esta palabra, Señor, para saber qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Hemos aprendido en estos días, Señor, que el único Dios verdadero eres tú, Señor, porque tú lo demostraste no solamente con Egipto, sino en todas las cosas que hacemos día tras día, Señor, que nos permites a nosotros contemplar, Padre mío, tu grandeza, de que no hay otro igual que tú, Padre mío. Gracias, Dios eterno, por esta palabra y por este día, Señor. Bendice a cada persona que escucha estos audios y ayúdanos, Dios, en este día a entregarte todo lo que hagamos a tus manos, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.